Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal, encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Un mensaje presuntamente enviado por Hakan Sabanci la semana pasada causó sensación en el mundo del chisme. Según rumores, Sabanci, bajo los efectos del alcohol, tuvo un momento emotivo con Hande Erçel. La frase "todavía te extraño" del mensaje se ha vuelto central en estas acusaciones. Sus allegados afirman que el mensaje fue enviado impulsivamente y sin pensar. Supuestamente enviado a altas horas de la noche, el mensaje se difundió rápidamente de boca en boca, desatando un nuevo debate en el mundo del chisme de las celebridades. Se dice que Hande Erçel, por su parte, reaccionó con cierta distancia al mensaje. Según informes, la actriz vio el mensaje, pero no respondió. Se dice que prefirió guardar silencio y compartir la situación con su círculo cercano. Cabe destacar que mantuvo la compostura durante este tiempo. Esta actitud de Hande ha sido interpretada por algunos como una postura clara. Su silencio se ha convertido en uno de los aspectos más comentados de esta acusación. Según se afirma, Hande Erçel le contó la situación a Onur Guvenatam. Los rumores que circulan entre bastidores sugieren que Guvenatam está bastante perturbado por lo que escuchó. La idea de que este mensaje pueda reabrir viejas heridas también ha inquietado a su entorno. Se afirma que Onur Guvenatam se está tomando el asunto en serio, y no lo está ignorando. El hecho de que su vida privada haya salido a la luz de esta manera, se considera una barrera importante para él. Por lo tanto, se sugiere que ha tomado medidas para evitar que la situación se agrave. Según los rumores, Onur Guvenatam no contactó directamente con Hakan Sabanci. En cambio, supuestamente involucró a conocidos en común. Se afirma que Sabanci fue advertido a través de estos conocidos de que el mensaje era perturbador y no debía repetirse. Se dice que esta medida se tomó para evitar que el problema se intensificara aún más. Por lo tanto, se sugiere que la tensión se está manteniendo en secreto. Se afirma que Hakan Sabanci no ha hecho ninguna declaración al respecto. Este silencio refuerza las acusaciones. Algunos círculos interpretan este silencio como aceptación. Otros creen que es una decisión consciente para evitar una mayor escalada. Se dice que el círculo cercano de Sabanci también está preocupado por este asunto. El hecho de que un mensaje privado haya salido a la luz de esta manera es particularmente notable. Se dice que Hande Erçel se está centrando en su trabajo durante este periodo. Se dice que se mantiene bastante tranquila en el set y en su círculo social. A pesar de lo sucedido, se dice que mantiene una actitud profesional. Esta actitud es apreciada por sus fans. Se sugiere que Hande no quiere vivir en el pasado. Los comentaristas sugieren que su silencio es muy elocuente. En los círculos de chismes también se dice que este mensaje es un arrepentimiento del pasado. Algunas afirmaciones sugieren que Sabanci estaba en un momento emocional y envió el mensaje impulsivamente bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, esto no disminuye el impacto del mensaje. Al contrario, está provocando que el incidente se discuta aún más, porque las consecuencias de este tipo de mensajes impulsivos pueden ser graves. La postura de Onur Guvenatam también ha llamado la atención en el mundo del chisme. Se dice que mantiene una postura silenciosa, pero clara. La advertencia, emitida a través de conocidos mutuos, se interpreta entre bastidores como una intervención controlada. Se dice que Guvenatam ha definido claramente los límites de su vida privada, lo que le inspira respeto a su entorno. La falta de respuesta de Hande Erçel al mensaje es uno de los detalles más contundentes en el centro de las acusaciones. El impacto que este mensaje sin respuesta tuvo en la otra parte es motivo de curiosidad. El silencio a veces se interpreta como la respuesta más clara,
Los círculos de chismes están llamando especialmente la atención sobre este punto. Se dice que Andy ha cerrado por completo el capítulo del pasado con esta postura. Esta afirmación también está teniendo gran repercusión entre los fans. Tras estos acontecimientos, se especula si las fiestas coincidirán en los mismos lugares. Eventos conjuntos y círculos sociales ponen de relieve esta posibilidad. Sin embargo, se comenta entre bastidores que tales encuentros son improbables por ahora. Según informes, todos mantienen la distancia. Esta situación pone de manifiesto lo delicado del suceso. El mundo del chisme sigue de cerca los acontecimientos. Este supuesto mensaje se ha convertido rápidamente en un rumor en las redes sociales. Aunque aún no ha habido confirmación pública, sigue siendo objeto de debate. Todos se preguntan cómo surgió este mensaje, lo que añade otra capa de misterio a la historia. El mundo del chisme de famosos nunca pasa por alto estos detalles. La explicación de Hande Erçel sobre la situación a Onur Guvenatam ha puesto de relieve su confianza. Compartir esta información se considera un acto reflejo sincero. Se afirma que decidió hablar abiertamente, en lugar de dejar que el problema se agravara. Su entorno considera este enfoque como una muestra de madurez. La gestión de la crisis por parte de Hande es notable. Se dice que llevó el proceso con discreción, pero de forma controlada. Se desconoce cuál será el estado de ánimo de Hakan Sabancı tras este mensaje. Si ha contado algo a su círculo cercano, es materia de especulación. Sin embargo, su silencio solo alimenta los rumores. Algunos comentaristas lo interpretan como arrepentimiento, mientras que otros lo ven como una fluctuación emocional temporal. Lo único claro es que el mensaje no ha desaparecido de los titulares. Los círculos de chismes describen esta afirmación como la sombra del pasado. Se dice que a veces se pueden reabrir viejas heridas con un solo mensaje, y este incidente se cita como ejemplo. El énfasis en la influencia del alcohol añade una dimensión dramática a la historia. Sin embargo, se considera bastante grave en cuanto a sus consecuencias, ya que cada mensaje deja rastro. La participación de conocidos mutuos se considera una medida que redujo la tensión, evitando una confrontación directa. Los círculos del chisme consideran este método bastante estratégico, interpretándolo como una solución silenciosa pero efectiva que evita que la situación se agrave. El silencio de Hande Erçel en redes sociales durante este proceso también es notable. Su silencio en las plataformas donde normalmente participa está vinculado a las acusaciones. Este silencio se interpreta como una decisión consciente, lo que sugiere que quiere evitar proporcionar material a los medios, manteniendo así el control. El mundo del chisme también está tomando nota de este detalle. Todas estas acusaciones aún no han sido confirmadas por ninguna de las partes. Sin embargo, las historias tras bambalinas le dan mucha fuerza a la narrativa. La frase mensaje oculto mantiene viva la curiosidad. Todos se preguntan cómo terminará esto. Los silencios siguen alimentando las acusaciones. El mundo del chisme está pendiente de los nuevos acontecimientos. Una vez más se ve a dónde puede llevar un solo mensaje. El silencio de Hande Erçel, la intervención de Onur Guvenatam y el mutismo de Hakan Sabancı son las piedras angulares de la historia. Este triple equilibrio parece ser tema de debate en las columnas de chismes durante mucho tiempo. Todas las miradas están puestas en cualquier posible movimiento de cualquiera de los dos bandos. Por ahora, todo circula en rumores entre bastidores. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.